Si quieres aprender a invertir o comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, este es el video que estabas necesitando. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo comprar Bitcoin desde Ecuador usando Binance P2P de forma segura, sin que nadie te estafe y sin necesitar tarjetas ni nada por el estilo. Esto también puede aplicarse para otros países de Latinoamérica. Así que quédate hasta el final porque te voy a explicar algo también muy importante que casi nadie te lo dice, lo que debes hacer después de comprar. Así que bueno, comencemos. Muy bien, antes de abrir la aplicación necesitas entender ciertas palabras para que no te puedas perder en el tutorial. La primera es Binance. Bueno, básicamente Binance es la plataforma de criptomonedas más grande del mundo. Aquí vamos a operar completamente todo, desde comprar hasta vender si es que llega a ser el caso. La otra palabra es USDT, que, bueno, en pocas palabras es una criptomoneda estable, es decir, vale $1 americano, no va a subir ni bajar. Hazte cuenta que es como tener dólares digitales. Y entonces vamos a comprar estos USDT primero antes que Bitcoin. Bueno, ya te explicaré más luego el por qué. La tercera palabra es P2P, que significa persona a persona. Esto básicamente es en que en lugar de comprar a una empresa, le compras directamente a otra persona que ya posee estas criptomonedas. Tú le transfieres desde tu cuenta bancaria y Binance libera automáticamente estas criptomonedas a tu billetera. Es legal, es seguro y es la forma más fácil de comprar cripto aquí desde Ecuador y básicamente desde Latinoamérica. Ahora bien, ahora sí vamos al tutorial y te lo voy a mostrar aquí en mi pantalla en tiempo real. Voy a realizar una compra real. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir Binance y bueno, aquí asegúrate de ya tener tu cuenta verificada y si aún no te has registrado, pues te voy a dejar aquí el link en la descripción de este video donde te va a llevar al registro directo. Ahora muy bien, cuando ya estemos registrados, la aplicación nos va a salir aquí en la parte izquierda. Vamos a tener el menú donde podemos ver si es que estamos en el modo Pro o en el modo normal, en el modo Light. Y básicamente lo primero que vamos a hacer es, si es que estamos en el modo Light, en el modo normal, vamos a cambiarnos al modo Pro, que es donde está aquí las opciones avanzadas. Entonces básicamente aquí va a ser muy fácil encontrar la opción P2P que la tenemos aquí. Le vamos a seleccionar y nos va a salir aquí ya varios filtros, varias opciones de vendedores que están ofertando pues aquí el USDT. Y bueno, por acá también tenemos los filtros. Aquí se recomienda elegir el método de pago que ustedes piensan realizar. Por ejemplo, en mi caso va a ser Banco Pichincha. Pueden aplicar todos estos filtros que yo tengo o pueden quitarlos también porque ya les voy a enseñar un truco para que puedan comprar con completa confianza. Por ejemplo, ya cuando tenemos seleccionado aquí el banco con el que quieran pagar, eso sí, para empezar a comprar no necesitas mucho, pero también tienes que tener en cuenta que hay vendedores que venden básicamente diferentes cantidades. No todos venden los mismos USDT. Hay gente que vende 50, hay gente que vende 100 y en adelante. Entonces tienes que también tomar en cuenta cuánto está vendiendo el anunciante. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para aquí no ser estafados? Aquí viene la recomendación más importante y es ver la reputación del vendedor. No elijas completamente al azar. Te recomiendo que primero le eches un ojo a esto, que aquí es donde la gente a veces por comprar al apuro, por desconocimiento, se pierde un poco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la tasa de finalización, que es el porcentaje de cuántas ventas se realizó como mínimo. Si tiene menos del 95%, pues aquí sí te recomiendo que lo dejes completamente a un lado, lo descartes, porque ya es muy raro. Por ejemplo, también podemos ver las órdenes completadas, también la verificación de identidad y aquí también podemos ver los comentarios que le han realizado a este vendedor. Como vemos aquí, este tiene más positivos que negativos, tiene más del 95% de efectividad, como les dije. Eso es muy importante. Entonces, como vemos que sí es confiable, podemos comprarle nomás con completa confianza. Le vamos a dar clic aquí en comprar y nos va a salir que pongamos cuántos USDT pensamos comprar, o sea, cuántos dólares, mejor dicho. Por ejemplo, en mi caso voy a comprar $500. Aquí escribo directamente $500. Como vemos aquí dice USD, simplemente son dólares y le damos a generar la orden a comprar y aquí se nos va a generar una orden y donde se va a salir los datos bancarios, pero como vemos en mi caso no me salieron los datos bancarios porque dice que le escribamos al chat. El chat está en la parte de acá arriba, simplemente le podemos dar un clic y se nos va a abrir directamente el chat con este vendedor. Aquí algunos tal vez les soliciten otros datos como la cédula y demás, pero bueno, no es nada de qué preocuparse, simplemente es para seguridad. Y bueno, aquí le vamos a decir que nos envíe los datos para poderle transferir. Entonces aquí ya hay que transferirle nomás con completa confianza porque Binance, como les dije, ya le congeló las criptomonedas a esta persona
y simplemente no puede cancelar la orden ya que Binance ya está de intermediario. Como vemos aquí ya nos envió los datos, simplemente queda transferirle. Como vemos en ocasiones yo quería pagar por Banco Pichincha, él me envió de otro banco. Aquí simplemente yo descuento lo que cobran de comisión, que son como 45 centavos, entonces le transfiero descontando esta comisión. Muy bien, aquí realizamos la transferencia nomás sin ningún problema y una vez ya hayamos transferido vamos a tomar una captura a esta transferencia y vamos a volver al chat donde estábamos conversando con este vendedor y vemos que acá nos sale una opción que dice subir evidencia. Esto es para subir aquí el comprobante y notificar a Binance que ya realizamos la transferencia, entonces para que él confirme y así Binance nos dé los USDT. Aquí en confirmación de pago le vamos a subir la captura, le marcamos aquí en la casilla y le damos a transferido, notificar al vendedor. Entonces aquí ya se va a enviar esta captura y simplemente él va a esperar a que se transfiera. Cuando son montos grandes, pues como sabemos el banco a veces se demora, tenemos que esperar nomás con completa calma, pero en este caso se transfirió de inmediato. Entonces como vemos aquí ya me sale que el vendedor ha liberado las criptomonedas y esta transacción ya se completó. Entonces aquí básicamente podemos dejar también un comentario, una buena calificación, esto ya es opcional y podemos volver y ver aquí en la billetera y vamos a ver que tenemos ya nuestros 500 USDT. Bueno, aquí nos descuentan un poco, como vimos, no recibimos tal cual $1, un USDT, sino que recibimos una cierta cantidad menos porque así es como ellos ganan, ¿no? Y bueno, ahora básicamente ya tenemos los USDT y ahora vamos a ver a cómo convertirlos a Bitcoin o cualquier otra criptomoneda a la que desean comprar, invertir, y no es nada complicado. Para ello yo les recomiendo que vuelvan acá en la parte izquierda y venir al modo Light porque ahí es mucho más fácil interactuar, no tienen dónde perderse. Entonces volvemos al modo Light y muy bien, aquí ya vamos a ver igualmente en la cartera que tenemos todos nuestros USDT y aquí básicamente lo que vamos a hacer es darle al botoncito blanco de aquí y le vamos a dar a convertir y aquí nos va a salir las criptomonedas que deseamos intercambiar. Entonces en la parte de aquí arriba vamos a elegir USDT, que fue lo que compramos, y abajo vamos a poner, en mi caso sería Bitcoin, que es lo que quiero invertir, que es lo que quiero comprar. Aquí en USDT voy a poner la cantidad que quiero convertir a Bitcoin y abajo va a salir cuánto me van a dar en Bitcoin. Entonces si esto nos parece muy bien, entonces le vamos a dar a vista previa y finalmente le vamos a dar a confirmar. Nos sale aquí un tiempo límite porque como sabemos esto, el precio de Bitcoin siempre está variando, ¿no? Y finalmente tenemos aquí ya cuántos Bitcoins acabamos de convertir, que acabamos de adquirir. Amigos, aquí también quiero hacer una pausa para invitarlos a mi canal de Telegram donde subo contenido también bastante de valor, como por ejemplo novedades del canal, videos, recomendaciones que no van a ver en ningún otro lado, también cuando realizo compras de Bitcoin y bueno, muchísimas cosas más que recomiendo que ustedes mismos vayan a verlos. Y nada, continuemos con el video. Y asimismo, si quieres invertirlo o comprar en otra criptomoneda, es los mismos pasos. Dale aquí a convertir, elegir las criptomonedas e intercambiarlas y básicamente así es como puedes convertir, comprar cualquier otra criptomoneda. Y como vimos, la verdad amigos, no es nada complicado, deben seguir muy bien los pasos y como les dije al inicio del video, hay algo también muy importante que hacer luego de haber comprado estos activos digitales. Entonces, dejarlas en Binance no es lo más seguro. Binance es un exchange, una plataforma de intercambio. Si algo pasa en la plataforma, como por ejemplo un hackeo, algún problema legal o lo que sea, tus criptos van a estar en riesgo, te los pueden quitar, te las pueden congelar. Entonces, como sabemos, la regla de oro de aquí de cripto es que debes tener tus llaves privadas de tus criptomonedas para que tú seas 100% responsable de ellas. Entonces, para ello hay una solución que es mover tus criptomonedas de aquí para que solamente tú tengas el control de ellas, y por ello tienes que moverlos a una billetera propia tuya. Además que, por ejemplo, para que también no te cobren tanto en comisiones, sí te recomiendo que primero tengas una buena cantidad aquí en Binance y luego la muevas a tu billetera caliente o fría, que bueno, también ya estoy armando un video de este tipo de billeteras que espero subirlas unos días después de subir este video, así que no te lo pierdas porque depende de la cantidad de dinero que tú estés comprando. Te voy a recomendar también ciertas billeteras donde básicamente solo vas a tener tú el completo acceso, tú vas a tener el control de tus criptomonedas y nadie te las va a poder bloquear, quitar ni nada por el estilo. Entonces es una información también súper importante que la necesitas saber, así que no te la pierdas. Suscríbete al canal, deja tu like si este video te sirvió y nos vemos en un próximo video. Adiós.